Hola, buen día. Bienvenidos a la catequesis de la Capilla de San Judas Tadeo. Todos los días de la contingencia estamos preocupados por ustedes y una de nuestras misiones de no dejar a un lado la preparación para su sacramento de la comunión. Es por eso que los catequistas semana a semana estarán preparando videos en los cuales se dará la información y continuidad a su formación. Para empezar, el día de hoy el tema que vamos a ver es los 10 mandamientos. Ustedes ya han investigado, ya conocen un poco sobre ellos, pero ¿qué son? Pues ustedes van a recordar la historia de Moisés, que Dios le entregó a él 2 tablas de piedra donde se manifestaba la ley de Dios. Los mandamientos son leyes que Dios nos deja para alejarnos del pecado, para liberarnos del pecado. ¿Por qué? ¿Ustedes tienen alguna duda del por qué es que los 10 mandamientos nos liberan del pecado? Si nada más dicen que debemos hacer o nos dicen que no debemos de hacer. Y hay personas que dicen que si no los cumplimos nos vamos al infierno. ¿Saben por qué son importantes cumplirlos? Porque nos enseñan. ¿Qué nos enseñan? Nos enseñan a vivir con Dios, a vivir con nuestro prójimo. Nos enseñan cómo debemos comportarnos, qué debemos de hacer para estar felices con ellos, para amarnos los unos a los otros. Los mandamientos de la ley de Dios son 10. Los 3 primeros nos enseñan cómo vivir en amor con Dios. Los otros 7 nos enseñan cómo vivir en el amor con el prójimo. A continuación, te vamos a platicar sobre cómo puedes cumplir cada uno de ellos. Recuerda, los 3 primeros son para vivir con amor a Dios. 3. Primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Este es uno de los mandamientos tal vez un poco más difíciles de cumplir. ¿Por qué? ¿Cómo amamos realmente a Dios sobre todas las cosas? ¿Cómo sabemos que estoy amando realmente a Dios sobre todas las cosas? Antes de empezar o antes de continuar, debemos de considerar muchos aspectos. El amar a Dios sobre todas las cosas implica no poner nada ni nadie adelante de Dios. Primeramente, un hecho tal vez un poquito relacionado con otro mandamiento: santificar las fiestas. ¿Cómo podemos amar a Dios sobre todas las cosas? Fácil. Uno de los momentos donde podemos reunirnos con Dios es a través de la misa. En el momento en el que decimos, no voy a ir a misa tal vez porque va a pasar la película de Blue Demon o de quien sea, ahí estamos poniendo primero antes alguien o algo delante de Dios. Bueno, ahorita vamos a ver el tema de los mandamientos, a dar el seguimiento, y vamos a ver el segundo mandamiento, que es no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué quiere decir? Que vamos a pronunciar con el respeto hacia el amor de Dios, que eso quiere decir que nunca debemos de usar el nombre o jurar por él para decir alguna mentira, alguna broma, cosas que van en contra del amor de Dios. Raramente nosotros escuchamos que decimos, te lo juro por Dios, o sí voy a ir, te lo juro. Entonces nosotros debemos de evitar jurar por amor de Dios, salvo que sea por alguna cosa muy importante o que de ahí vaya alguna situación muy delicada, vamos. En general esto se toma como un pecado porque estamos atentando hacia el amor de Dios. Entonces, la verdadera intención es que si nosotros juramos por Dios, nosotros estamos deshonrando ese verdadero amor que Él nos está dando a nosotros. Por eso nosotros debemos de evitar jurar en nombre de Dios en vano, porque Dios es amor y no debemos de tomarlo como de darle una falta grave hacia Él.
¿Qué quiere decir? Bueno, nunca podemos dar testimonio de alguna mentira, por eso es que nosotros a veces como niños se nos da la gracia de decir, te lo juro por Dios. Suena repetitivo, pero eso es lo que nosotros hacemos más cuando nosotros juramos por Dios. Entonces, no hay que jurar, porque recuerden que es un pecado el que nosotros pues estamos cometiendo. Y para seguir, esto es para que nosotros podamos vivir con el amor hacia Dios. En el tercer mandamiento veremos santificar las fiestas. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos asistir a misa cada domingo y fiestas de guardar, ya que debemos dar testimonio y es una forma de amor hacia Dios. ¿Por qué? Porque le estamos prestando un tiempo para Dios, al menos una hora. ¿Y cómo debemos hacer esto? Participando, viniendo a misa, asistiendo al templo y comulgando. Las fiestas de guardar nos dicen, son Semana Santa, a lo mejor Cristo Rey, fiestas patronales, por mencionar algunas. Recuerden que cada vez que venimos a misa, debemos de llevar a casa lo que hemos aprendido en el Evangelio. Y todo esto es para vivir en el amor con Dios. 3. Para vivir con el prójimo, seguro. Bien, vamos a hablar de los mandamientos de cómo debemos vivir con el prójimo. Los primeros 3 fueron para hablar con Dios. Vamos a hablar de un mandamiento que es muy importante que sepamos. ¿Cuál es este mandamiento? El cuarto mandamiento. Tiene que ver con el amor a nuestros padres. Honrarás a tu padre y a tu madre. Hoy en día esto no es muy común verlo. ¿Por qué? Porque en las casas ya no existe esa figura de la familia como tal. Hoy en día existe la ausencia ya sea del papá o la ausencia de la mamá. Pero aunque los papás cometan errores o no estén en casa o decidan tomar caminos diferentes, debemos de honrar a nuestros padres, porque no son perfectos. Sin ellos no hubieras vivido, sin ellos no hubieras nacido. Por eso es importante que les demos respeto debido a nuestros papás. Por eso este mandamiento nos pide que los amemos, que seamos agradecidos, que seamos humildes y que seamos justos. Porque el amor de los papás se da cuando nosotros lo transmitimos a los demás. El respeto lo ven los papás, lo ve la gente cuando haces una acción buena o trabajas en algo y dicen, es la educación que sus papás les dan. Cuando eres amable con una persona, se da el caso de que los niños, ¿sí?, dicen que sus papás los educan bien. Y ser justos. ¿Por qué debemos ser justos? Porque los papás día a día se paran para ir a trabajar, dejan la comodidad de la casa, como por ejemplo en esta pandemia. Muchos de sus papás de ustedes salen todos los días para ganarse el sustento diario. Por eso, este mandamiento es amor al prójimo, para vivir con el prójimo. Ya. Y para terminar el día de hoy, vamos a hablar del quinto mandamiento, que es no matarás. Es uno de los mandamientos que en el nombre nos dice muchas cosas. Sí habla este mandamiento de no quitar la vida, que es el don que nos ha regalado Dios. Y como Dios es el dador de la vida, es el único que puede disponer de ella. Nosotros de ninguna manera. Pero en Mateo capítulo 5, versículo 21 en adelante, Jesús nos habla de que no se trata simplemente de quitar la vida física. En este versículo de la Biblia nos habla y nos dice que el que insulte a un hermano está cometiendo un homicidio. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente matar el cuerpo, también cuando vemos feo, cuando hablamos feo o cuando actuamos mal, es como si estuviéramos asesinando a uno de nuestros hermanos. Es importante que sepamos que la muerte física y espiritual es un pecado mortal, es un pecado grave. ¿Sale? Recordemos rápidamente que hoy vimos los primeros 5 mandamientos de la ley de Dios. Los primeros 3 son para vivir en amistad con Dios, son para Dios, que son amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar en nombre de Dios en vano y santificar las fiestas. Y vimos los primeros 2 mandamientos que son para el prójimo, que son honrar a tu padre y a tu madre y no matarás. Recuerden
que en el tema 13 de su libro de actividades, de su libro del catecismo, está el tema de los mandamientos. A partir de esas exposiciones que han estado recibiendo, van a empezar a responder a las cuestiones que vienen en su libro. Recuerden que pueden mandarles sus preguntas o sus dudas a sus catequistas y cada uno de ellos se va a encargar de darles solución. También recuerden, si ustedes tienen el conocimiento de que alguno de sus compañeros no está siguiendo ninguna de las actividades que ya teníamos programadas, pasen el video o coméntenle que se están grabando estas situaciones. Se pueden todos referir al siguiente número, 1737-2925, para que reciban todos de una manera segura. Recuerden que hay la contingencia, no podemos salir todos a la calle, pero a ese número 1737-2925 les van a poder dar referencia de los catequistas y o de las actividades que hemos estado realizando. Y recuerden, estos mandamientos que nos dejó Dios para poder vivir en su gracia y poder alejarnos del pecado son esenciales para poder vivir la amistad con Dios.